accesibles en sistemas de aprendizaje. Como pueden apreciar en la primera presentación, en la primera pantalla, no solamente está mi nombre, sino que hay varios nombres más a los cuales quiero agradecer su trabajo. Una de ellas es Concha Batanero, que es una compañera de la Universidad de Alcalá, que estamos participando en el proyecto Esvial y estamos trabajando intensamente en un poco la especificación que hoy les voy a comentar. Jaime Alonso, Daniel Jiménez y Pedro Luis Vega son 3 alumnos de nuestra universidad. El primero de ellos está trabajando con nosotros con su proyecto fin de carrera de la ingeniería de telecomunicaciones. Daniel Jiménez es también de la ingeniería informática, es estudiante nuestro y está trabajando con nosotros con nuestro proyecto fin de carrera. Y por último, Pedro Luis Vega es un alumno precisamente de máster, de nuestra maestría en ingeniería del software para la web. Estos 3 alumnos pues, nos están ayudando precisamente en lo que sería el diseño del sistema, de los cuales hoy les voy a enseñar unas cuantas pantallas. Y, lógicamente, desde aquí pues, agradecerles su intenso trabajo. Bien, el índice que voy a seguir va a ser el siguiente. Vamos a hablar un poco de lo que sería el learning accesible, le he llamado, un poco en general todo lo que es las herramientas que comprenden un poco el aprendizaje electrónico y cómo podemos hacerlas accesibles. Luego me voy a centrar en la especificación, que es el centro real de esta charla, que es una especificación de una institución que se llama IMS, se llama Access for All y está en la versión 3.0. Ahora les comentaré un poco más. Vamos a ver una serie de ejemplos, que es yo creo la mejor manera de entender un poco cómo se pueden aplicar estas especificaciones, que al final lo único que tratan es básicamente de mejorar la accesibilidad, en este caso en recursos de aprendizaje. Luego vamos a meternos un poco más en materia, vamos a decir, de sistemas y un poco, sobre todo esta parte le gustará mucho a los alumnos que estén estudiando ingenierías aquí, que va a ser un poco cómo hemos integrado este tipo de especificación en distintos sistemas, pasando por sistemas web y pasando por, en este caso, el gestor de aprendizaje Moodle. Y bueno, terminaremos con una serie de conclusiones a las cuales hemos llegado después de hacer esta serie de trabajos. Bien, cuando hablamos de el learning accesible o las herramientas en general que proporcionan el aprendizaje electrónico y queremos hacer que esas herramientas sean accesibles, tenemos siempre un poco que partir de una serie de elementos que comprenden este aprendizaje electrónico. El primero en el que un poco nos estamos basando son lo que se llaman los objetos de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje, ahora después voy a poner una serie de definiciones, pero un objeto de aprendizaje básicamente es una unidad de conocimiento que nosotros de alguna manera podemos aglutinar, por ejemplo, para hacer un curso. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un curso de matemáticas y versa sobre derivadas o integrales, empezaremos a descomponer esa materia en una serie de unidades que vamos a llamar unidades objetos de aprendizaje. Bien, si queremos hacer, obviamente, que los objetos de aprendizaje sean accesibles y estamos pensando por ejemplo, en un sistema web, pues tendremos que hacer que ese contenido, lógicamente, sea accesible siguiendo una serie de pautas, una serie de estándares o normas que me van a indicar cómo hacer esos contenidos accesibles. Bien, un poco me he adelantado a la siguiente apartado, que sería especificaciones y estándares de learning. Bien, existen, como es lógico, una serie de estándares y especificaciones que podemos utilizar a la hora de hacer un campus virtual accesible, a la hora de hacer un contenido accesible, a la hora de hacer una herramienta que permita a un autor hacer contenidos accesibles. Por lo tanto, siempre que hablamos de learning, siempre vamos de la mano de lo que serían los estándares y las especificaciones. Lógicamente, dentro de este conjunto de estándares y especificaciones existen una serie de pautas de accesibilidad, es decir, existe una serie de estándares y especificaciones específicos para hacer accesibles un conjunto de componentes dentro del mundo del aprendizaje. Bien, luego también deberíamos centrarnos en lo que serían los llamados Learning Management System en inglés o sistemas de gestión del aprendizaje. Si queremos hacer que un sistema, por ejemplo, como Moodle sea accesible para una persona con discapacidad, lógicamente tenemos que hacer que esa persona sea capaz de leer cada uno de los componentes que forman esa plataforma de aprendizaje. Por lo tanto, deberemos hacer las modificaciones necesarias en esa plataforma para que precisamente una persona pueda acceder a ella. Por otro lado, podemos también tener sistemas de gestión de contenidos accesibles. Es decir, un sistema de gestión sería aquel que a lo mejor un profesor utilizaría para introducir diversos objetos de aprendizaje accesibles y a partir de ahí reutilizarlos. De alguna manera, también suelen integrar muchas veces herramientas de autor que le permiten a ese profesor realizar esos objetos de aprendizaje. Bueno, pues obviamente tenemos que integrar herramientas que permitan la accesibilidad dentro de esos sistemas. También tenemos repositorios accesibles. Un repositorio de objetos de aprendizaje básicamente es un conjunto de objetos. Podemos dar un símil como una especie de biblioteca digital, que suele ser un símil bastante apropiado, en el cual cualquier persona puede hacer uso de un sistema de búsqueda
y buscar aquellos contenidos que le interesa aprender en un momento dado. Obviamente, si queremos que esos objetos sean accesibles y estén dentro de un repositorio accesible, tendremos que dar ciertas pautas de búsqueda para que, dependiendo del perfil de su usuario, le entreguemos una serie de objetos de aprendizaje que se adaptan de alguna manera a esas necesidades de su usuario. Ahora después entraré un poquitín más en detalle en esta idea. Bueno, por último tenemos la interoperabilidad. La interoperabilidad básicamente es, de alguna manera, técnicas que se utilizan para poder comunicar distintas herramientas, distintas tecnologías. Por lo tanto, aquí, como estamos viendo, estamos utilizando tecnologías muy diversas, debemos tener una serie de herramientas que nos ayuden precisamente a hacerlas interoperables. Bien, entonces vamos a empezar con una serie de definiciones más o menos básicas sobre lo que son, en este caso, objetos de aprendizaje y objetos de aprendizaje accesible. Un objeto de aprendizaje, una definición bastante precisa, es aquella unidad didáctica en formato digital, independiente, autocontenida, perdurable, predispuesta para su reutilización en varios contextos educativos para la inclusión de información autodescriptiva en forma de metadatos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente un objeto de aprendizaje es, por un lado, un contenido y por otro lado una metainformación que de alguna manera describe a esa información. Siempre que hablamos de metainformación es información sobre la información. Es decir, si volvemos otra vez al ejemplo del objeto de aprendizaje que versaba sobre temas de matemáticas, tendremos que indicar pues una especie de título, pues curso de matemáticas, tenemos que indicar el autor que ha hecho ese contenido, tendremos que indicar la fecha, por ejemplo, de creación y tendremos que indicar a lo mejor el lenguaje en el cual está escrito, por ejemplo, el español. También podemos indicar, por ejemplo, la versión, si estamos en una versión beta a lo mejor de esos contenidos, una versión final, etcétera. Es decir, de alguna manera vamos a describir ese objeto de aprendizaje. ¿Por qué es importante describir un objeto de aprendizaje? Pues básicamente porque luego, si queremos reutilizarlo en muchos contenidos formacionales, pues deberemos de alguna manera poder buscarlo y poder encontrarlo, ¿vale? Es decir, que un profesor de repente necesita un objeto de aprendizaje que habla sobre derivadas y llegará a un buscador, llevará a un repositorio, llevará a cualquier otro sistema, pondrá, quiero un objeto de aprendizaje que hable sobre matemáticas. De esa manera el sistema encontrará el título del objeto de aprendizaje que versa sobre matemáticas y será capaz de entregarle ese objeto de aprendizaje. Muy bien, eso por un lado podemos decir, habláramos de los objetos de aprendizaje tradicionales. Por otro lado necesitamos objetos de aprendizaje accesibles. Bueno, pues yo en este caso he inventado, pues la otra definición no es mía, pero esta definición sí que la he inventado yo, y sería pues un objeto de aprendizaje es accesible cuando su contenido es accesible y se ha descrito usando metadatos de accesibilidad. Es decir, por un lado tenemos que tener el contenido accesible, es decir, que cumple obviamente una serie de normas, ¿vale?, para hacerlo accesible a cualquier persona. Y por otro lado debemos describir ese objeto de aprendizaje con una serie de metadatos. ¿Por qué también? Porque vamos a tener luego sistemas de búsquedas que van a ser capaces de encontrar objetos de aprendizaje que se adaptan a las necesidades de una persona con una determinada discapacidad. Bien, siempre que hablamos de temas de sistemas de aprendizaje, siempre hay que hablar un poco del tema de los estándares y las especificaciones. Entonces, bueno, existen obviamente una serie de especificaciones que debemos cumplir. Por ejemplo, cuando yo quiero describir un objeto de aprendizaje, voy a tener que utilizar normalmente lo que sería el Learning Object Metadata, ¿vale? Es una especificación que utilizada masivamente precisamente para describir objetos de aprendizaje en general. Luego también normalmente lo que se suele hacer para poderlo reutilizar en distintas plataformas de aprendizaje es empaquetarlo. Cuando yo empaqueto un objeto de aprendizaje, normalmente suelo utilizar un sistema que se llama SCON, ¿vale? O, por ejemplo, puedo utilizar otro DMS que se llama Comocart. Básicamente la idea del empaquetado es agrupar en un fichero comprimido todos los contenidos de aprendizaje. ¿Por qué se suele hacer este tipo de cosas? Bueno, pues básicamente porque queremos reutilizarlo en más de una plataforma. Es decir, imaginar, por ejemplo, que estamos utilizando un sistema Moodle en la Universidad Continental y de repente un profesor hace un objeto de aprendizaje o un curso que es muy interesante y, por ejemplo, yo me lo quiero llevar a la Universidad de Alcalá donde utilizamos Blackboard. Es decir, que tenemos dos sistemas, podemos decir, distintos de aprendizaje. La idea básica sería que este profesor pudiera ir a Moodle y decir, bueno, pues voy a de alguna manera exportar esos contenidos con un formato estandarizado, ¿vale? Y a mí me lo va a pasar con un fichero comprimido en formato SCON. Yo lo que hago en Blackboard es importar esos contenidos a mi plataforma de aprendizaje. De esa manera estamos reutilizando el mismo contenido en dos universidades distintas. Bueno, hablando ya un poco más del tema de accesibilidad, sobre todo podemos hablar de la especificación ISO 24751, que fue un poco la previa a la especificación en la cual hoy me voy a centrar, que es la de IMS Access for All versión 3.0. Bien, la especificación ISO
realmente bueno, pues tuvo bastante impacto. Fue una especificación que versaba sobre cómo poder describir recursos digitales accesibles y cómo poder describir necesidades de personas precisamente para que pudiéramos encontrar esos objetos de aprendizaje accesibles. Bien, ¿por qué surgió IMS Access for All versión 3.0? Pues básicamente aprendieron de las debilidades y aprendieron un poco de, vamos a decir, los fallos o las quizás excesiva complejidad de la especificación y trataron de hacer una especificación mucho más sencilla, que es un poco la que hoy voy a comentar. Bien, luego también otro elemento importante son los repositorios. Ya un poco comentado antes lo que era un repositorio. Aquí tenemos una definición. Es una colección de recursos educativos que son accesibles a través de una red de comunicaciones. Y el objetivo es básicamente facilitar la reutilización de esos recursos educativos, simplificando el acceso a los mismos. Por lo tanto, al final, la idea va a ser tener un conjunto de recursos, tener un conjunto de metadatos que describen esos recursos de aprendizaje y, si le añadimos, lógicamente, metadatos de accesibilidad, no solamente estamos reutilizando objetos tradicionales, sino que encima estamos, de alguna manera, proporcionando objetos específicos accesibles a determinadas personas. Bien, entonces, un repositorio accesible, ¿cuál sería un poco la definición? Pues sería aquel que es capaz de encontrar los objetos de aprendizaje que se adaptan a las necesidades y preferencias de sus usuarios. Bien, aquí he querido plasmar en la pantalla varios repositorios, vamos a decir, tradicionales, varios repositorios que la gente un poco que está metida en el mundo del e-learning, pues normalmente ha utilizado para buscar precisamente recursos que luego podrían utilizar en sus clases. He puesto una pantalla con Merlot, que yo creo que es un poco el más utilizado o el que la gente normalmente más conoce. Luego he puesto Ariadne y Globe. Bueno, básicamente estos repositorios de aprendizaje tienen una característica que es bastante interesante, que se llama normalmente federación de repositorios. Es decir, la idea es que yo hago una búsqueda, por ejemplo, en Merlot de matemáticas y no solamente busca los objetos de aprendizaje que él tiene almacenados, sino que replica esa búsqueda en distintos repositorios que tienen asociados a su vez. Es un hecho importante porque realmente una búsqueda en un solo sitio realmente permite hacer búsquedas realmente de forma transparente al usuario en múltiples repositorios. Bien, si hablamos de repositorios accesibles, realmente hay pocos. ¿Vale? Yo realmente solamente he visto este que os pongo aquí, que es Tile, ¿vale? Y es un repositorio que, bueno, que es bastante interesante de utilizar, sobre todo, ya no por los contenidos a lo mejor que almacena, que tampoco tiene muchos, pero sí que es interesante sobre todo cómo transmite la información en el sentido de que han aplicado de una manera muy correcta la especificación de IMS, el Access for All, y permite, pues, introducir preferencias de un usuario, por un lado, y por otro lado, a partir de esas preferencias del usuario, encontrar objetos de aprendizaje que se adaptan a esas preferencias. Bueno, si vamos a un, vamos a decir, sistema tradicional de aprendizaje en Internet, pues nos encontraremos un poco con esos elementos, es decir, un usuario accede a través de Internet a un gestor de cursos, un Moodle, un Blackboard, etcétera, y normalmente trabaja con los cursos que tienen almacenados en ese gestor de aprendizaje. Muchas veces estos gestores de aprendizaje también de alguna manera acceden a gestores de contenidos que son capaces de proporcionarle ciertos contenidos. Bien, entonces, ¿qué papel tendríamos si hacemos un repositorio de objetos de aprendizaje accesible? Bueno, pues la idea básicamente sería que desde cualquiera de ellos, es decir, un usuario de forma directa podría buscar un objeto de aprendizaje accesible o un gestor del aprendizaje podría también realizar búsquedas sobre esos repositorios sobre objetos de aprendizaje accesible o incluso un gestor de contenidos también podría hacer. ¿Qué estamos ganando con esto? Pues precisamente la reutilización de esos contenidos. Es decir, no solamente estamos aprovechando el hecho de que hemos hecho objetos de aprendizaje accesibles, sino que también estamos de alguna manera aprovechándolo en cualquiera de los ámbitos, podemos decir, del aprendizaje y en cualquiera de las herramientas que tradicionalmente estamos utilizando para el aprendizaje. Bien, ¿por qué surge la especificación de IMS Access for All versión 3.0? Obviamente la propia palabra ya lo está diciendo, es una versión 3.0, por lo tanto está claro que hemos pasado por la versión 1, por la versión 2 y ahora estamos en la versión 3. Actualmente la versión 3 realmente aún es un borrador, es decir, que aún se está trabajando para hacer la versión definitiva, es del año pasado. Bueno, en el 2011 ya empezaron, pero el año pasado es un poco cuando se dio más a conocer. Y básicamente surgió sobre todo por la complejidad en los modelos que había de datos presentados en la norma ISO 24751, que fue un poco la más utilizada hasta esa fecha. La norma ISO se basó en IMS o surgió de alguna manera a partir de IMS 2.0, o sea que realmente hay una relación entre la versión 2.0 de IMS y el estándar ISO que luego surgió a partir de ahí. Bien, un exponente bastante importante de
de esta norma, de la norma ISA, fue el proyecto EU4All, que fue también un proyecto alfa, desarrollado hace ya también unos años, y de la cual, bueno, pues nosotros estuvimos lógicamente estudiándola intensamente. Una de las pautas que al principio, cuando empezamos con el proyecto SBIAL, nos planteamos era precisamente su utilización dentro de Moodle, es decir, el EU4All básicamente lo que te proporciona es un plugin específico para Moodle, de tal manera que puedas definir preferencias de usuario y objetos de aprendizaje accesibles. Bien, realmente intentamos implementarla, pero desde que terminó en el 2011, pues da la sensación de que ha estado bastante abandonado el proyecto y aunque desde la página web podías descargar ciertas partes de lo que era el proyecto, había otras que era imposible y por lo tanto vimos que la aplicabilidad era bastante difícil. A partir de ahí también fue un poco cuando surgió un poco la idea de intentar nosotros hacer nuestras propias herramientas. Obviamente ahora estamos en ello y os voy a enseñar ahora versiones beta un poco de lo que estamos desarrollando, pero sobre todo también lo bueno es que cuando alguien ha diseñado un sistema, pues normalmente se aprende de los fallos. Entonces fuimos a hablar precisamente con la gente que había desarrollado este sistema. ¿Vale? Entonces fuimos a la empresa Atos Origin, no sé si aquí en Perú tienen sede, pero bueno, es una multinacional bastante importante de desarrollo de software. No solamente ellos habían desarrollado este plugin, sino que se habían coordinado con varias empresas, con más empresas como Indra también, por ejemplo, que es bastante importante. Bueno, entonces nos estuvieron explicando un poco cómo había sido el desarrollo, cómo habían diseñado ellos los sistemas. Y sobre todo un poco lo que nos transmitieron fue, primero, que la norma ISO era bastante complicada en el sentido de que es una norma que tiene demasiados metadatos que especificar, demasiados metadatos que rellenar, podemos decir, o que de alguna manera se hace dificultosa su aplicabilidad. Es decir, la aplicabilidad real, cuando una persona tiene que ponerse a describir un objeto de aprendizaje, suele ser una tarea más o menos ardua y difícil y en este caso, pues si al tener muchísima información, pues normalmente la gente por esa dificultad no lo utilizaba. Además de que el sistema de por sí, que trataron ellos de implementar, pues era un sistema bastante complejo. Obviamente fue un gran trabajo, es decir, hay que reconocer a nivel de diseño de software era un muy buen trabajo, pero sin embargo nos comentaron un poco los cuellos de botella que tenían, los sistemas que habían hecho y al final resultó ser un sistema excesivamente complejo. Nosotros obviamente, aprendiendo como siempre de los fallos de diseño de sistemas anteriores, pues hemos tratado de hacer sistemas infinitamente más sencillos y mucho más fáciles de utilizar. ¿Vale? Ahora comentaré un poquitín más esta idea. Bueno, hablando un poco de las características de la propia norma, de la norma DMS Access for All versión 3.0, pues tenemos que básicamente pretende promover una experiencia de usuario completa al permitir la adecuación de las características de los recursos educativos a las necesidades y preferencias de los usuarios individuales. Bien, básicamente lo que define son dos grupos de metadatos. ¿Vale? Esos grupos de metadatos se dividen en dos, que son, por un lado, personal needs and preferences, es decir, traducidos serán un poco las necesidades y preferencias del usuario, en la cual lo que vamos a especificar un usuario son aquellas necesidades que tiene a la hora de acceder a determinados recursos. Ahora vamos a poner un ejemplo, que yo creo que como mejor se entiende esta idea. Por otro lado, la descripción del propio recurso, es decir, tenemos de alguna manera que describir cada uno de los objetos de aprendizaje. En ese sentido, normalmente lo que se hace es que se tiene un objeto original, pensemos por ejemplo en un vídeo. Ese vídeo, lógicamente, para ciertas personas, pues obviamente no le va a transmitir ninguna información, posiblemente a lo mejor con el audio pueden entender algo, pero si hay una parte visual, pues lógicamente no la van a entender. Estamos hablando a lo mejor de una persona con una discapacidad visual. Entonces lo que se hace es que se generan objetos de aprendizaje adaptados que suplen de alguna manera las necesidades de aprendizaje de una persona con discapacidad. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, una descripción textual de ese vídeo o puedo tener una audiodescripción de ese vídeo, de tal manera que una persona que no podía acceder al objeto original ahora es capaz de acceder al mismo contenido educativo, pero con una forma distinta, podemos decir con un formato digital distinto. Bien, yo creo que vamos a entenderlo mejor con este esquema. Vamos a pensar en un usuario con una determinada discapacidad. ¿Vale? La norma básicamente establece pues, un modelo de información de preferencias. Lo que se hace es presentarle a ese usuario un formulario interactivo. Ese usuario rellena sus preferencias. Pues yo, antes de que me muestres un vídeo, prefiero que me muestres un texto, que me des un texto que yo pueda, por ejemplo, con un lector de pantallas leer. A continuación, los usuarios introducen esas preferencias y se genera lo que se llama un PNP. ¿Vale? Es decir, vamos a generar realmente un fichero de metainformación, normalmente son ficheros XML, es decir, es un formato electrónico que es capaz una computadora de poderlo procesar. A continuación, tenemos nuestro objeto de aprendizaje, en este caso un vídeo. Entonces la norma establece que de alguna manera tenemos que
determinar cuál es su información. Por lo tanto, lo que vamos a rellenar son una serie de metadatos sobre ese objeto de aprendizaje. A continuación, ¿qué se genera? Un DRD. Se genera la descripción de ese recurso de aprendizaje. Bien, la idea obviamente será de alguna manera comunicar esas dos especificaciones, es decir, lo que vamos a coger van a ser las preferencias del usuario, vamos a coger los DRDs de los distintos objetos que tenemos en el sistema y vamos a determinar cuál es el mejor objeto de aprendizaje que se le puede proporcionar a esa persona con una determinada discapacidad. Por lo tanto, al final es una selección de recursos, es decir, lo que proporciona este tipo de sistemas es, a partir de preferencias de usuarios, los recursos que mejor se adaptan a una discapacidad concreta. Bien, ¿cuáles serían un poco los objetivos que establece esta norma? Bueno, pues sobre todo ser simple y facilitar su comprensión. Esto yo creo que fue obviamente un hecho aprendido precisamente de las versiones anteriores, que las versiones anteriores eran excesivamente complejas y lógicamente este tipo de instituciones aprende de los errores antiguos. Entonces lo que han hecho ha sido realmente simplificar la normativa y facilitar lógicamente la comprensión de, en este caso, los desarrolladores, que al final lo que tenemos que hacer son herramientas precisamente para facilitar este tipo de adaptación, ¿no? Bien, va a facilitar también mucho la modificación para precisamente adaptarse a las necesidades de determinadas organizaciones que requieren algunas partes del modelo. ¿Esto qué quiere decir? Ellos te proporcionan un modelo que tú puedes empezar a utilizar. Puedes decir, mira, yo de todos los campos que me has proporcionado quiero solamente utilizar un subconjunto de ellos. Eso a lo mejor puede ser para un sistema a lo mejor que sea menos complejo, pero imaginaros, por ejemplo, una organización realmente tiene personal que quiere describir exhaustivamente objetos de aprendizaje. Bueno, pues a lo mejor invierten y lo que hacen es que utilizan, podemos decir, el modelo completo que IMS nos proporciona. Pero también se puede dar el caso que de repente tenemos objetos de aprendizaje que a lo mejor la forma del acceso no está proporcionada por la propia especificación. A lo mejor podemos tener un objeto cuyo acceso sea de tipo olfativo, es decir, que el sentido que tenemos que utilizar es el olfato, que a lo mejor no está contemplado por la propia norma. No hay ningún tipo de problema, se pueden crear extensiones de esa norma para incluir posibles adaptaciones, posibles modos de acceso a elementos que no estaban contemplados por la norma. Por lo tanto, la norma lo que hace es que es extensamente versátil, es decir, se puede adaptar a cualquier tipo de necesidad, tanto de los recursos como de las preferencias de los usuarios. Facilita la integración con otros metadatos. Hemos hablado antes, por ejemplo, de que para describir un objeto de aprendizaje tradicional utilizamos LOM, que es otra especificación de metadatos. Bueno, pues realmente lo que me están dando o me están proporcionando es una integración con otro tipo de metadatos. Permitir la integración con estándares de propiedades de dispositivos para accesibilidad. Estamos hablando de, antes ha estado comentando Pablo, el tema de lectores de braille. Bueno, pues como sabemos existen distintos elementos que permiten a ciertas personas acceder a la información. Bueno, pues lógicamente esta especificación permite el acceso a esos dispositivos. Permitir la integración también con agentes de usuario, con APIs de accesibilidad, con otros estándares de accesibilidad que están orientados a la productividad, etc. Es decir, lo han hecho muy versátil y muy adaptable a cualquier otro tipo de especificación. También, obviamente, incorporarlo en distintos frameworks de desarrollo para la accesibilidad, herramientas para la accesibilidad, etc. Bien, como comentaba antes, el hecho de hacerlo versátil lo han determinado definiendo lo que llamamos los perfiles. Entonces existe lo que sería un perfil básico, que es aquel conjunto de metadatos que la gente de IMS considera que son los imprescindibles para poder describir tanto los DRDs como los PNPs, y sería un poco lo mínimo que un usuario debería rellenar de alguna manera para poder describir un objeto o una preferencia. Lo bueno es que incluso siendo tan básico le dan la posibilidad de usuario de que solamente rellene aquellos que quiere. Es decir, que normalmente estas especificaciones suelen ser bastante versátiles en el sentido de que si de los 11 campos que hay, podemos decir mínimos, pues si una persona solo quiere rellenar 5 no hay ningún tipo de problema. Lógicamente, cuanta más información demos, más efectivas van a ser los sistemas de búsqueda que luego vayamos a implementar a partir de este tipo de preferencias y de recursos. Luego tenemos una especificación completa, pero sin extensiones. Es decir, lo que hacen básicamente es que soportan todo el conjunto de los metadatos del perfil básico, pero además añaden una serie de elementos nuevos y unos que de alguna manera refinen a los anteriores. Luego tenemos una especificación completa con extensiones, es un poco lo que comentaba antes, es decir, si por cualquier cosa una organización necesita una serie de metadatos que no estaban en la especificación, le damos mecanismos para que puedan integrarlos dentro de la especificación. Vale, empezando un poco con el tema de los DRDs, o entrando un poquitín más en detalle con el tema de la descripción de los recursos digitales, básicamente su objetivo principal es facilitar la búsqueda y el uso
de recursos de aprendizaje y su reutilización, por supuesto. Lógicamente, adaptándose a las necesidades de un usuario, es decir, proporcionar un objeto de aprendizaje que se adapte a las necesidades de un usuario. ¿Cómo se hace? A través de la definición de los metadatos de accesibilidad, los cuales al final se van a encargar de expresar la capacidad de un recurso con el objetivo de relacionarlo con las necesidades y preferencias de un usuario asociadas con distintas discapacidades. Bien, para obtener un correcto DRD, como es lógico, el contenido que hay dentro de ese objeto de aprendizaje debería haberse construido con pautas de accesibilidad. Por ejemplo, una de las más conocidas, y que ayer Héctor ya nos comentó, fue el VK. Bien, en general siempre se habla dentro de los DRDs de dos tipos de objetos bien definidos. Por un lado tenemos lo que se llaman los objetos originales y por otro lado tenemos los objetos adaptados. Un objeto original es aquel que transmite un conocimiento, pero que lógicamente no va a ser capaz de transmitir ese conocimiento a personas con determinadas discapacidades. Un objeto adaptado, sin embargo, es aquel que trata de transmitir ese conocimiento que había en el objeto original, pero en este caso adaptado a ciertas necesidades de ciertas personas. Bueno, hay una serie, podemos decir, de características, que es que aquellos recursos originales pueden tener cualquier número de adaptaciones, es decir, no existe un número limitado de adaptaciones, podemos tener todas las que nosotros queramos. Una adaptación puede ser aplicada a más de un recurso original, aunque se requiere el DRD para cada una de esas adaptaciones. Una adaptación puede ser derivada de otra adaptación, y en ese caso ambas deben ser definidas como adaptaciones del recurso original. Las adaptaciones pueden ser utilizadas para reemplazar a un recurso original o bien para ampliarlo. Las adaptaciones pueden ser o no alternativas completas a un recurso original. Aquí, por ejemplo, podemos tener quizás la descripción de un objeto de aprendizaje, el cual pues, no completa todo el contenido docente del objeto original, porque posiblemente a lo mejor sea muy complejo describirlo completamente, pero que sí que a lo mejor puede ayudar a una persona a comprenderlo mejor, obviamente, que no tener acceso en absoluto a un objeto original. Una adaptación siempre debe indicar los modos de acceso que soporta. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Y un recurso original con adaptaciones puede indicar en sus metadatos cuáles son sus adaptaciones. No es obligatorio, pero puede indicarlo. Sin embargo, siempre un recurso adaptado debe indicar a qué recurso original está adaptando. Bueno, aquí tenemos un esquema sacado de la propia información de IMS, que básicamente contempla todos las diversas propiedades, los diversos campos de metadatos que esta especificación nos ha proporcionado. Bueno, podemos ver en punteado lo que sería el core profile, es decir, el perfil básico, en el cual bueno, podemos tener, como veis, una serie de opciones. Me voy a quedar un poco con las más interesantes, ¿no? Las dos que más normalmente se utilizan son el Access Mode y el Access Mode Adapted. Básicamente, ¿qué describe el Access Mode? El Access Mode está describiendo el acceso de ese objeto y el Access Mode Adapted nos está diciendo el modo que está adaptando. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, yo creo que va a quedar bastante más claro. Bien, luego, por ejemplo, tenemos el isAdaptation, ¿no? Este campo lo utilizaría un objeto de aprendizaje adaptado, de alguna manera indicando qué objeto original es el que está adaptando. Luego podemos tener varios de ellos, por ejemplo, pues el Language of Adaptation, por ejemplo, que sería el lenguaje de adaptación, si estamos utilizando el español, el inglés, el que nosotros queramos. Por ejemplo, el AT interoperable lo utilizaremos sobre todo si estamos utilizando precisamente alguna herramienta, como por ejemplo un lector de braille, etcétera, etcétera, para proporcionar esa adaptabilidad. Como podemos apreciar abajo, tenemos lo que serían los campos de la extensión, es decir, son aquellas propiedades que nosotros podemos describir si realmente tenemos necesidad de ellos, y algunas de ellas refinen. Por ejemplo, el isAdaptation, como he comentado antes, nos está indicando que un objeto adaptado está adaptando un objeto original, pero podemos pensar, por ejemplo, que es una adaptación parcial, por eso vemos un campo que es partial adaptation of o is full adaptation, es decir, podemos decir que a lo mejor es una descripción pues más corta de lo que sería lo que expresaba el objeto original, o tenemos una adaptación full, es decir, que transmite exactamente la misma información que nos estaba transmitiendo el objeto original. ¿Vale? Bueno, sobre esto ahora vamos a ver una serie de ejemplos que es la mejor manera de entenderlo. Bien, con respecto a las PNPs, a las preferencias de los usuarios. Bien, al final lo que proporcionan es un modelo común de información que nos sirve para definir y describir las necesidades y preferencias del usuario con discapacidad o que se encuentre en un contexto de discapacidad. ¿Qué es esto de los contextos de discapacidad? Bueno, no solamente, antes Pablo yo creo que también ha comentado algo, ¿no? No solamente tenemos que pensar en personas con discapacidad, tenemos que pensar también que podemos tener un contexto en el cual no podamos a lo mejor acceder a cierta información. Por ejemplo, vamos a pensar un sistema o un vídeo a lo mejor que estamos oyendo y de repente pues estamos trabajando en una fábrica que hay mucho ruido. Bueno, pues posiblemente el audio no lo estemos oyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese vídeo que no tenía subtítulos debería ser infinitamente mejor que me los estuviera mostrando con subtítulos porque no estamos oyendo nada.
¿vale? Entonces, automáticamente esas preferencias de alguna manera pueden indicar al usuario que en ese momento no puede acceder al audio de ese vídeo. Por lo tanto, proporcióname en este caso subtítulos para el mismo vídeo. Bien, básicamente la idea para conseguir estas preferencias del usuario, la mejor idea, por supuesto, es proporcionar un formulario que el usuario sea capaz, obviamente, de entender y de rellenar y que de alguna manera describe precisamente cada una de esas preferencias. Una vez generado, lógicamente el usuario podría ser capaz de modificarlo en un momento dado, podría ser capaz de ampliarlo, podría ser capaz de sustituirlo o eliminarlo, lógicamente, o también crear múltiples conjuntos de preferencias, de tal manera que en un momento dado, en un contexto dado, yo pueda utilizar una preferencia o pueda utilizar otra, dependiendo, lógicamente, en este caso, de un contexto en el que me encuentre o de una situación en la que me encuentre. Es decir, la idea básica es que podamos de alguna manera también reutilizar esas preferencias no solo en un sistema, sino que las podemos también transmitir de un sistema a otro. Es decir, volvemos otra vez al caso anterior, si yo de repente estoy estudiando en la universidad A y me voy a una universidad B y yo tenía definidas mis preferencias en la universidad A, la herramienta que estamos utilizando, Blackboard, Moodle o un sistema de repositorios me debe proporcionar una herramienta que me pueda yo de alguna manera exportar mis preferencias y de la universidad y llevármelas a la universidad B importándolas de nuevo. Bueno, igual que en el caso anterior, define IMS un conjunto de propiedades para definir esas preferencias. Bien, entre ellas, un poco, bueno, pues las más destacadas serían el Access Mode Required y el Adaptation Type Required. Bueno, dentro de estos dos campos, de estas dos propiedades, existen a su vez otros dos campos. Entonces, yo básicamente lo que le estoy diciendo es, si me vas a proporcionar información visual, prefiero que me muestres información textual, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo más o menos sencillo. Al igual que en el caso anterior, tenemos otra serie de propiedades que de alguna manera focalizan más la información que el usuario necesita o las preferencias que el usuario necesita. Bien, vamos a ver un ejemplo sencillo, un ejemplo más o menos sencillo, pero que yo creo que puede transmitir un poco esta información. Bueno, imaginamos que tenemos un vídeo, por ejemplo, que está etiquetado como recurso 1, recurso con el identificador 1, y su modo de acceso, es decir, el modo de acceso de ese objeto original, es un modo de acceso visual. Bien, lo que tendríamos nosotros que rellenar sería la metainformación de ese objeto de aprendizaje, indicando que el access mode es de tipo visual. Bien, luego vamos a crear una adaptación de ese objeto original, y en este caso va a ser una información textual, es decir, la información textual tratando de transmitir lo máximo posible lo que nos mostraba antes la información visual. ¿Cómo lo vamos a especificar? Bueno, pues crearemos otro fichero de metadatos, el DRD del objeto adaptado, y pondremos el access mode de este objeto adaptado es de tipo textual. El access mode adapted, es decir, el access mode, es decir, el modo de acceso que yo estoy adaptando, es decir, el objeto original, era en formato visual. Y le estamos indicando, lógicamente, qué objeto de aprendizaje era el que estábamos adaptando. En este caso estamos diciendo isAdaptation_of, es decir, es una adaptación de el recurso cuyo identificador era el 1. De esta manera, como veis, estamos relacionando un objeto original con un objeto adaptado. ¿Vale? Bien, eso por un lado, eso podemos decir por los DRD, es decir, tenemos un DRD en el objeto original, tendremos un DRD en el objeto adaptado y ahora necesitamos las preferencias del usuario para que un sistema de búsqueda sea capaz de localizar aquellos objetos adaptados a partir de sus preferencias. Entonces, un usuario haría un formulario o rellenaría un formulario con sus preferencias. ¿Qué indicaría? Bueno, pues hemos puesto obviamente solamente los datos más básicos. El Access Mode Required tiene un campo que se llama Existing Access Mode, es decir, para un modo existente igual a visual, yo quiero que el Adaptation Request sea textual, es decir, quiero que me proporciones contenidos textuales en vez de visuales. Esa es un poco la información que está transmitiendo estos metadatos. Bien, una vez que tenemos este sistema, es decir, una vez que tenemos nuestro objeto original con su DRD, nuestro objeto adaptado con su DRD y nuestro PNP con nuestras preferencias, necesitaremos un sistema de búsqueda que sea capaz de localizar aquellos objetos textuales para objetos que originalmente eran visuales, pero lógicamente de un contenido concreto. Es decir, pues si volvemos otra vez al objeto original que era de tipo de matemáticas y teníamos un vídeo que explicaba, pues a lo mejor hacer algo con las matemáticas, bueno, pues deberemos proporcionarle al usuario, que en este caso no puede ver el vídeo, una información textual que describa lo mismo que estaba describiendo el vídeo. Bien, un ejemplo un poquitín más gráfico de esta misma idea. Este ejemplo está sacado directamente de IMS. Básicamente vamos a pensar que tenemos una página web en la cual, a partir de un dibujo con textos, es decir, algo como estaba comentando Pablo, posiblemente un JPEG que ellos obviamente no pueden leer, el sistema lo que le debería proporcionar es la transcripción de esa información visual.
Por lo tanto, si volvemos otra vez al ejemplo anterior, tendríamos el objeto original, que es de formato visual, y lo que obviamente requiere un usuario, en este caso con una discapacidad visual, requiere la transcripción de lo que se estaba enseñando en esa imagen. Bien, esto es un poco como idea general de lo que es la especificación IMS y un poco cómo se integra de alguna manera con las tecnologías de accesibilidad. Bien, nosotros obviamente partimos de esta especificación, es decir, fue un poco nuestra base de investigación, y el llevar ahora, podemos decir, a sistemas prácticos, a esas herramientas que realmente den utilidad, este tipo de especificaciones suele ser una tarea bastante ardua y bastante difícil. Por lo tanto, un poco lo que voy a explicar ahora es más bien cómo hemos integrado esa especificación con distintos sistemas de aprendizaje. Entonces, la idea inicial era hacer un plugin de Moodle, es decir, algo parecido a lo que hizo la gente de Uforall, pero quisimos ir un poco más allá. Entonces pensamos precisamente en hacer repositorios de objetos de aprendizaje accesibles. Lo que les voy a mostrar ahora son sistemas que precisamente, lo que he comentado antes, nuestros alumnos están precisamente desarrollando. Aún están un poco en fase beta, es decir, aún faltan ciertos detalles. Me imagino que en poco tiempo, en 1 o 2 meses, los habremos terminado. Pero básicamente un poco la problemática que teníamos era tratar de llevarnos esa información, esa metainformación que nos estaba dando la especificación. Las especificaciones realmente suelen ser muy austeras en el sentido de que te comentan qué es lo que tiene cada uno de los campos de la metainformación, cuáles son los ficheros XML normalmente que se generan después de aplicar estas especificaciones, y un XSD, que es un esquema de ficheros XML donde básicamente te describen cada uno de los campos con los posibles valores. Es decir, que la información suele ser bastante austera. De ahí a realizar un sistema que realmente sea indicado para una persona con discapacidad, bueno, pues va un camino bastante largo. Bueno, entonces, básicamente lo que hicimos fue pues, pensar un poco primero en los distintos tipos de sistemas que vamos a aplicar. Ya lo he comentado, plugin de Moodle y repositorios web. En este caso podemos decir una especie de portal web en el cual pudiéramos integrar objetos de aprendizaje accesibles, integrar preferencias y hacer un sistema de búsqueda integrado. Y básicamente llevar la especificación, lógicamente, hacia este tipo de sistemas. Bien, aquí he puesto un esquema general un poco de la idea inicial de diseño de estos sistemas. Por un lado, lo primero que pensamos fue, muy bien, si realmente IMS lo que me está proporcionando es una metainformación, la información, lógicamente, hay que transmitirla generalmente en un sistema informático a partir de una base de datos. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue diseñar la base de datos que iba a albergar los datos tanto de los DRDs como de los PNPs. Bien, por eso lo primero que hicimos fue el diseño, ahora voy a enseñarlo un poco más en detalle, el diseño de una base de datos. En este caso utilizamos un gestor de base de datos llamado MySQL. Para la gente que sea un poco o sepa un poco de programación y de sistemas, pues lo conocerá perfectamente porque es uno de los más conocidos. Vale, la idea pues fue precisamente eso, diseñar tablas que transmitieran de alguna información, o sea, de alguna manera la información de los DRDs y de los PNP, es decir, almacenar esa información. Bien, por otro lado, nos planteamos lógicamente lo que era el almacenamiento de los propios objetos de aprendizaje, es decir, hicimos como, vamos a decir, una biblioteca digital específica, en este caso, de objetos de aprendizaje que pudiera almacenar tanto los objetos originales como los objetos adaptados. Bien, sobre esto, lógicamente, esto podemos hablar que es la capa de datos, cuando estamos hablando un poco de diseño de sistemas. Se debe obviamente poner una especie de capa de servicios a la cual obviamente el usuario accederá a partir de una capa de presentación. Por lo tanto, lo que nos planteamos fue, bueno, pues vamos a tratar de integrarlo, obviamente, en Moodle, en forma de plugin, en un servidor desarrollado con tecnología Java y en un servidor hecho con tecnología .NET. ¿Por qué quisimos hacer tres sistemas distintos? Bueno, pues básicamente para demostrar que nuestro sistema es reutilizable y que es obviamente adaptable, en este caso, a distintas tecnologías de desarrollo. ¿Vale? Eso obviamente proporciona mucha versatilidad en este tipo de sistemas, ya que desde cualquier herramienta podremos acceder a los contenidos que realmente es lo que a nosotros nos interesa. Bien. ¿Cómo se diseñó la base de datos MySQL? Bueno, pues obviamente el diseño tenía que reflejar exactamente la especificación de IMS. Por lo tanto, estaba claro, si había un campo que era Access Mode dentro de los DRDs, pues nosotros necesitamos almacenar en una tabla todos los posibles Access Mode de los DRDs. Por lo tanto, lo que hicimos básicamente fue diseñar vamos a decir, como dos tablas principales, una específica para poder almacenar datos de tipo DRD, otra específica para poder almacenar datos de tipo PNP, es decir, preferencias de usuario.
Lógicamente un satélite de campos auxiliares, que es un poco el reflejo de los perfiles básicos, de los perfiles completos. Y incluso fuimos un poco más allá y no solamente integramos temas de datos, sino que integramos lo que se llaman, en base de datos, tiene que ver con tecnología de base de datos, procedimientos almacenados. Procedimiento almacenado es, podemos decir, una especie de algoritmo que me permite, en este caso, localizar DRDs a partir de PNPs. Obviamente fue un sistema de búsqueda muy sencillo, es decir, no es un sistema de búsqueda excesivamente complejo, porque se presupone que luego los sistemas que hay por encima deberían proporcionar esa complejidad, deberían proporcionar esa funcionalidad mucho más compleja. Bien, el tema de los DRDs. Aquí estoy solamente sacando, podemos decir, un trozo de lo que es el diseño de la base de datos. Ahora sacaré el sistema completo para que de alguna manera se pueda transmitir un poco la complejidad de diseñar este tipo de sistemas. Bien, básicamente lo que tenemos es una clase central de DRD Resource. Por supuesto lo hemos hecho todo un poco con nomenclatura en inglés, un poco para seguir un poco normas de escritura y de diseño de bases de datos. Y a partir del recurso, va a tener un identificador, un nombre, etcétera, etcétera, una descripción. Vamos a tener de forma satélite una serie de tablas que básicamente es la información adicional. Por ejemplo, pues el lenguaje del objeto de aprendizaje, debemos lógicamente especificarlo. Bien, ¿cómo hemos resuelto también el tema de que ya la especificación nos estaba proporcionando una serie de datos de los cuales podemos decir no los podemos salir a no ser que hiciéramos extensiones? Es decir, si el access mode tiene una serie de valores que son únicos, es decir, o visual, o auditivo, o textual, etcétera, etcétera, necesitamos en este caso tablas que me proporcionen los datos que se pueden integrar dentro de la tabla de redes. Por eso aquí se pueden apreciar, pues podemos decir, muchas tablas que son básicamente auxiliares en el sentido de que almacenan esa información y de las cuales luego a partir de ellas vamos a tener otra serie de tablas de las cuales vamos a sacar sus posibles valores. De los PNPs ocurre algo parecido, es decir, tenemos una especie de tabla principal que es el PNP Profile y a partir de esa vamos a tener una serie de tablas auxiliares que van a acompañar los distintos datos que se pueden dar dentro del PNP. Bueno, y el sistema completo, obviamente aquí no se aprecia nada, como es lógico, porque es bastante complejo. Deberíamos tener aquí un sistema como MySQL Workbench, algo para poder apreciar un poco todo el diseño en su completitud, pero básicamente la idea que tenemos ha sido la parte de definición de datos de DRD, la parte de definición de los PNPs y una serie de tablas auxiliares que precisamente me permiten establecer los valores de esas tablas, ¿vale? Con todo este sistema complejo y obviamente los procedimientos almacenados, la siguiente fase un poco del diseño de estos sistemas y la integración de la norma en otros sistemas fue precisamente generar su integración primero con Moodle, fue con el primer sistema que empezamos, y a continuación lo hemos hecho con aplicaciones web, en este caso con .NET. La parte de Java la tenemos un poco más verde, pero bueno, me imagino la terminaremos en poco tiempo. Bien, realmente bueno, lo que os estoy enseñando aquí son pantallas de un sistema, como he comentado, que aún está en fase beta, pero que por lo menos ya podemos de alguna manera apreciar cierta funcionalidad. Bien, las acciones principales que vamos a permitir dentro de Moodle van a ser, lógicamente, definir preferencias para los usuarios, incorporar, lógicamente, objetos de aprendizaje originales junto con los objetos de aprendizaje adaptados asociados a esos originales y, lógicamente, la funcionalidad mayor o más importante, que es buscar objetos de aprendizaje que mejor se adapten a las necesidades y preferencias de un usuario. Bueno, aquí tenemos pues, un pantallazo de lo que sería la opción inicial o la página inicial, donde aquí podemos ver pues, MyJava Profile, por ejemplo, PNP Profile, pero vamos a ir viendo un poco unas cuantas pantallas más. Para los PNPs, básicamente la idea sería, lo primero, obviamente, permitir al usuario definir su propia perfil de utilización. Por lo tanto, si el usuario marcara esa opción, le aparecería, en este caso, los perfiles que tiene asociados, lógicamente se le permitiría añadir nuevos perfiles. Lo bueno que va a tener el sistema es que vamos a poder, ya que la especificación nos comenta que un usuario puede tener más de un perfil, la idea que teníamos era, por supuesto, permitir al usuario la definición de varios perfiles y siempre tener uno activo. Es decir, si yo ahora necesito unos objetos de aprendizaje de este tipo, voy a activar este perfil y si ahora necesito de otros, activo otro perfil. Bien, luego por supuesto tenemos opciones para modificar esos perfiles, para añadir nuevos perfiles, etc. Bien, para crear un perfil vamos a utilizar también dos opciones. En este caso también, aprendiendo precisamente de un poco de la dificultad que había en utilizar esta especificación por parte de Uforall y un poco la propia especificación ISO que se basaba en la versión 2, hemos tratado de simplificar lo más posible la forma de introducir nuestras preferencias. Es decir, un usuario de alguna manera, si nos fijamos en la parte de la derecha, bueno, pues un usuario podría de alguna manera escribir absolutamente o detallar absolutamente cuáles son sus preferencias, ¿vale? Es decir, puede seleccionar el modo de acceso, absolutamente todo. Pero también hemos
de alguna manera, completado una serie de preferencias por defecto. Es decir, si yo no me quiero liar y no quiero meterme en detalles de cuáles son las preferencias, porque al fin y al cabo son datos técnicos que muchas veces a lo mejor la gente no entiende, pero yo tengo muy claro que, por ejemplo, mi preferencia es que no oigo o no veo, o cualquier otra preferencia, bueno, pues de alguna manera nosotros le damos una especie de perfiles predeterminados, de tal manera que yo a partir de esos perfiles puedo ya automáticamente seleccionar aquellos objetos de aprendizaje que mejor se adapten a ese perfil. Bien, con respecto a los DRDs, la idea básicamente será crear un curso en el cual nosotros vamos a integrar primero los objetos de aprendizaje originales y a partir de esos objetos de aprendizaje originales vamos a integrar nuevos recursos que son los adaptados. Por lo tanto, lo que se va a permitir es, desde el menú de despliegue, podemos decir, que se presenta generalmente en Moodle a la hora de realizar nuevas actividades, se presenta un elemento más que podemos ver aquí, que es AFA Resource, es decir, un recurso para el tema de la adaptación. Bien, una vez que lo tenemos, el primer paso, lógicamente, va a ser rellenar obviamente cierta información de ese recurso. Obviamente el modo de acceso va a ser lo más importante y lo que vamos a hacer es introducir el contenido de ese objeto original. Una vez que hemos introducido ese objeto original, lo guardamos y empezaremos a insertar objetos adaptados. Es decir, la idea básica es que yo de alguna manera tengo que asociar ese recurso original, obviamente introduciendo previamente sus metadatos, con recursos lógicamente adaptados. Una vez que hemos hecho eso, es decir, una vez que tenemos nuestras preferencias y una vez que tenemos nuestros recursos tanto originales como adaptados, vamos a realizar obviamente funciones de búsqueda. Por lo tanto, lo que haría el usuario sería introducir, podemos decir, sus credenciales, seleccionar uno de sus perfiles y buscar un tema predeterminado. Quiero objetos de aprendizaje que versen sobre matemáticas, pero en este caso, como está utilizando el perfil de ese usuario, automáticamente le va a proporcionar aquellos objetos de aprendizaje que versan sobre matemáticas, pero que se adaptan a su discapacidad. Bien, es un poco con respecto a la parte de Moodle. Lógicamente también hemos tratado de hacer lo mismo, algo parecido, realmente no es exactamente lo mismo porque Moodle podemos decir que va a integrar los recursos además de toda la metainformación, pero siempre lanzando como siempre todo lo que sería la introducción de información en la misma base de datos. Entonces, la siguiente parte un poco que nos planteamos fue tratar de hacer una aplicación web que nos proporcionara accesibilidad a todos estos datos, pero que funcionara de alguna manera como un repositorio de objetos de aprendizaje reutilizables. ¿Qué queríamos hacer con esto? Bueno, pues básicamente lo que queríamos hacer era, bien, podemos decir como un sitio web en el cual los profesores podían introducir objetos de aprendizaje originales, introducir objetos de aprendizaje adaptables y que luego desde cualquier herramienta de aprendizaje, bien sea un LMS, un LCMS, es decir, cualquier herramienta de aprendizaje, pudieran buscar esos objetos de aprendizaje, ¿vale? Y de alguna manera conseguir cursos que fueran ya totalmente accesibles. Además de eso también queríamos, pues lógicamente, de alguna manera demostrar que el sistema funcionaba en el sentido de que podíamos introducir preferencias y en el propio repositorio hacer búsquedas sobre esas preferencias de los objetos de aprendizaje que mejor se adaptaban a esas necesidades. Bien, bueno, pues básicamente aquí tenemos una serie de pantallazos. Tampoco se aprecian excesivamente bien porque es una información bastante extensa, pero bueno, la idea básicamente que vamos a tener es el hecho de poder ver en un listado los objetos de aprendizaje que tenemos, distinguiendo un poco entre aquellos que son originales y adaptados, introducir nuevos objetos de aprendizaje originales, introducir nuevos objetos de aprendizaje adaptados. Bien, una vez que nosotros, por ejemplo, queremos tener un recurso adaptado, o integrar un nuevo recurso adaptado, lo que vamos a hacer sobre todo va a ser introducir sus metadatos, introducir la información de adaptabilidad y lógicamente integrarlo dentro del sistema. Es decir, pulsando simplemente en opciones bastante sencillas, pues este objeto adaptado, por ejemplo, es de tipo auditivo, es de tipo textual, etcétera, etcétera. Nosotros ya integramos ese objeto de aprendizaje. Por supuesto, previamente, en este caso es un objeto adaptado, deberemos decir sobre qué objeto original es el que está haciendo la adaptación. Bien, luego tenemos un poco el lado de los PNPs, de las preferencias de los usuarios. Entonces, la idea va a ser también rellenar un formulario en el cual el usuario va a crear una nueva cuenta y en esa nueva cuenta ya podemos decir, dar un perfil inicial, ¿vale? Obviamente luego se le va a permitir, lógicamente, modificar ese perfil inicial, se le va a permitir introducir perfiles nuevos, etc. Bien, aquí está, por ejemplo, la información de mi alumno que ha introducido pues, su información de perfil, ¿vale? Y una serie de metadatos que él ha especificado. Bueno, y aquí tendríamos un poco el tema
de la introducción de un perfil, podemos decir, no partiendo desde la página original de creación de una cuenta, sino partiendo pues, desde la opción de generación de nuevos perfiles. Básicamente es la misma idea, es decir, para un modo de acceso original de tipo auditivo, pues quiero mejor una información textual. Es decir, básicamente él aquí iría introduciendo todas sus opciones. Vale, luego por otro lado, en este caso también un poco la novedad que tenemos con respecto en este caso a Moodle. Moodle tiene su propio repositorio, con lo cual ahí no podíamos un poco nosotros modificarlo ni hacer nada. En este caso vamos también a manejar un conjunto de repositorios, es decir, al final vamos a proporcionar la funcionalidad necesaria a los profesores para que generen a lo mejor repositorios de temas o de características concretas. De tal manera que dentro de un repositorio se van a introducir los objetos de aprendizaje originales más los objetos de aprendizaje adaptados. Bueno, y un poco ya como conclusiones. Bueno, pues básicamente en la especificación IMS, bueno, realmente yo creo que ha dado facilidades a la hora de generar objetos de aprendizaje accesibles y preferencias de usuario de una manera bastante más sencilla, bastante más cómoda de lo que se hacían con las especificaciones anteriores o más antiguas. Yo creo que esto al final pues, va a redundar obviamente en una mejor accesibilidad dentro de estas herramientas y lógicamente va a proporcionar o va a facilitar más la vida a las personas con discapacidad, que al final es un poco el objetivo que siempre se pretende con esta serie de normas, ¿no? Bueno, se resaltan un poco como parte importante en el proceso de los metadatos, de los recursos y su definición, y básicamente va a permitir localizar aquellos recursos que van a cubrir ciertas necesidades de ciertos usuarios. La versión 3, como he comentado antes, ha facilitado enormemente este tipo de tareas. Básicamente, el hecho de poder definir distintos perfiles de metadatos, tanto de los de redes como de los PNPs, lógicamente facilita realmente esa integración de accesibilidad en los objetos de aprendizaje y, por lo tanto, en las herramientas de aprendizaje. Y, lógicamente, un poco ya también como conclusión final, es que realmente transmitir o transferir una especificación, da un poco igual que sea esta o cualquier otra, hacia un sistema informático realmente es una tarea bastante ardua y bastante complicada. No es algo trivial, no es algo liviano y lleva bastantes horas de trabajo de investigación, de trabajo de desarrollo de sistemas, de trabajo al final de, pues en este caso en un conjunto de personas más o menos limitado y que nos hemos pasado bastantes meses haciendo este tipo de sistemas. Lógicamente aún estamos en ello y seguiremos, pero bueno, es un poco la conclusión final que quería transmitirle. Bueno, pues muchas gracias por su atención.